Capítulo 3. Orígenes secretos, 3 de 3. Un grupo de patrulleros de masa estaban observando con cierta fascinación un objeto que encontró uno de los suyos. Fueron creados para destruir y asustar a todo aquel que vieran, pero en aquella parte de la ciudad la gente ya se había ido u ocultado, así que al no haber nadie la curiosidad se hizo paso. El objeto en cuestión era un simple par de llaves que a alguien se le cayó corriendo por su vida y ahora era el gran tesoro para esos seres. La miraban con gran curiosidad y movían a los lados para apreciar cómo brillaban. Tan absortos estaban que no escuchaban cómo 5 jóvenes caían desde el techo del edificio donde se habían reunido. Jerónimo. Fue lo último que escuchó esos patrulleros antes de ser aplastados de forma abrupta. El equipo recién formado de trajes coloridos aterrizó de manera exitosa, solo que ahora debían quitarse la arcilla de encima. ¡Ah, demonios, con lo bonitas que estaban las botas!, diría Zatanna mientras quitaba restos de arcilla de sus pies. Porque hay unas llaves aquí. Por otro lado, Ray, más que quitarse la arcilla, la inspeccionaba un poco, notando lo moldeable que era. Esto es increíble, ¿de verdad están hechos de masa y arcilla? ¿Cómo es posible? No es la gran cosa, a mí también me hicieron de eso, respondió la amazona. ¿Qué? Las dudas que le generó eso a Ray tendrían que esperar, pues gracias al ruido que provocó la caída todos los patrulleros cercanos a la zona llegarían solo para notar un nuevo objeto al cual destruir. Rápidamente el grupo se puso en pose de combate, o al menos Diana y Bruce lo hicieron, los otros 3 solo imitaban alguna que vieron en televisión. Bien, ¿cuál es el plan ahora?, preguntaría Bruce mirando a sus compañeros. Atacar, pronunció la amazona para saltar sobre aquellas criaturas despedazándolas al toque. El grupo por un segundo se quedó algo estupefacto al presenciar cómo sin tapujos la amazona daba golpes demoledores a los patrulleros que se le acercaban, siendo atravesados por los mismos y al caer al suelo se volvían charcos de arcilla. Aproximadamente fueron unos 8 los que cayeron antes de que Diana volteara de ver a sus compañeros. ¿Van a quedarse mirando? Esto los hizo reaccionar, y justo a tiempo, porque los patrulleros empezaban a rodearlos formando una circunferencia alrededor de ellos tanto en el suelo como en los tejados, y no planeaban detenerse. Bien, ahora hablando en serio, ¿cuál es el plan? Nuevamente esa pregunta saldría de parte de Bruce, pero justo cuando Clark pensaba decir algo, los patrulleros más cercanos se cansaron de esperar un movimiento y cargaron contra ellos. Como dijeron antes, atacar, exclamaría Clark, el cual usaría su gran velocidad para ponerse enfrente de ellos para ir de frente a un grupo de patrulleros, pero en vez de golpearlos lo que haría sería detenerse en seco mientras flexionaba sus brazos y los estiraría con las palmas abiertas hacia ellos. Lo que parecería un movimiento común se volvería todo lo contrario, ya que eso dirigiría toda la onda de aire generada por el impulso hacia las criaturas de arcilla, las cuales se estrellaron en las paredes y asfalto como manchones grises. No sabía que eso venía con los trajes. Habló Zatanna. Bueno, eso es de una larga historia, cuiden sus flancos, puedo escuchar a varios más en camino. Sus blazers, chicos, usen sus blasters. Se escucharía la voz de Alpa dentro de los cascos. No soy la única que está escuchando al robot chistoso en mi cabeza, ¿verdad?, preguntaría Zatanna. Nos estamos comunicando con ustedes desde el centro de comando, la señal aún está algo experimental pero deberían oírnos sin problemas, y como dijo Alpa, ustedes poseen de su lado derecho, son conocidas como Blade Blasters, pueden cambiarlas entre 2 modos para ataques de corta o larga distancia. Comunicaría Zordon a los 5. Y no soy chistoso, exclamó Alpa refiriéndose al comentario de Zatanna. Así los únicos 3 que aún no estaban peleando revisaron aquellos artefactos. Diana no se interesó mucho por eso, pues su habilidad física estaba resultando suficiente y Clark, usando aquellos grandes impulsos, estaba derrotando a varios. Mientras Zatanna y Ray veían curiosos la forma de los Blade Blasters, casi se podría decir que parecían un juguete por lo simple que era, poseyendo claros rasgos de un tiranosaurio rex, como lo serían la parte de arriba que simulaba ser la cabeza o las garras que daban pie a el cañón de la arma. Lo raro era aquel rectángulo rojo que parecía no cumplir una función, pero mientras ellos no tenían problemas, Bruce era otro asunto.
A pesar de que los colores del arma transmitían una sensación más alegre, él no pudo evitar sentirse incómodo un segundo al sostenerla. Trató de poner su dedo en el gatillo, pero los recuerdos cayeron como cascada y rápidamente lo sacó de ahí, para inmediatamente empezar a mover ciertas piezas, pues deducía que el Blade en el nombre no era por sonar bien, y sus sospechas se volvieron hechos, pues en cuestión de un par de movimientos tenía frente suyo el filo de una espada. Para acoplarse a la forma del arma no era muy grande, pero no era nada con lo que no pudiera trabajar. Estoy listo, dijo en voz alta, aunque era algo más dirigido a sí mismo, yendo directamente a la acción, pues sus compañeros vestidos de rojo y amarillo necesitaban refuerzos. De frente a un patrullero usando la espada dio un corte directo en el torso, dejándolo indefenso para el remate en forma de golpe que le siguió. Así el hijo de los Wayne iría atacando a las creaciones de arcilla, dando cortes dirigidos a sus piernas que los hacían tropezar, o en sus brazos que los dejaba incapaces de devolver golpes, y no se tenía que preocupar por rematarlos, pues si no eran vueltos manchas en el suelo por los impulsos de Clark o desbaratados por Diana, estos eran atravesados por los disparos de Ray y Zatanna, los cuales, a pesar de no haber usado un arma así en sus vidas, eran capaces de dar disparos en la dirección correcta. Debido a que su visión se había agudizado gracias a la nueva conexión con la Morphing Grid que fluía por todo su cuerpo, y no sería lo último que descubrirían de este nuevo lazo. Cuidado atrás tuyo, advertiría Zatanna a su compañero de azul, el cual voltearía solo para ver a un patrullero, el cual sigilosamente se acercó a ellos dos y se disponía a atacar a Ray. Pero algo raro sucedió, pues para el nuevo héroe de azul todo se empezó a sentir en cámara lenta, viendo como el puño de su atacante se acercaba más a él, pero gracias a esa ligera velocidad que ganó pudo esquivarlo solo para agarrar el brazo de la criatura para así levantarlo y hacerlo caer al suelo, rematándolo con un disparo antes de que se recompusiera. ¡Wow! Fue lo único que salió de boca del pelirrojo ante aquello que parecía el desbloqueo de un sexto sentido, pero ya habría tiempo para asombrarse de sus nuevas capacidades, pues aún quedaban unos pocos patrulleros que derrotar. Así el equipo siguió por varios minutos, una batalla que a cualquier persona de su edad dejaría al borde de la inconsciencia. A ellos no los estaba haciendo ni sudar una gota, y para cuando menos lo esperaban aquel primer combate había terminado y los jóvenes se reagruparon sin que ninguno tuviera problemas del habla. No estuvimos mal, sería el primer comentario proveniente de Ray. Estuvimos más que eso, estuvimos geniales. Me siento como que podría con más de esas cosas, respondería con cierta emoción Zatanna cuando la voz de Zordon habló. Me alegro que se estén acostumbrando también a sus habilidades, pero no hay tiempo que perder, ese pleito ya debería estar llamando la atención de Rita, deben seguir avanzando. Cierto, pero están por toda ciudad, probablemente los enviarán todos a nosotros, y una acumulación en especial estando en el centro de la ciudad nos pondría en desventaja. Lo mejor sería si nos dividimos, propondría Bruce ante la situación. Eso es una buena idea. Diana y Ray vayan al este y tú con Zatanna vayan al oeste, yo iré al norte. Nos volvemos a reunir aquí en 2 horas, ¿entendido?, contestaría Clark ante la proposición. Espera, ¿esto te dejaría a ti solo? Sé que nos dieron poderes asombrosos, pero ¿en serio crees poder ir tú solo contra el caos de la ciudad?, reclamaría Ray. Créeme, no soy novato en lidiar con poderes así. No se vería por su casco, pero habría puesto una sonrisa para luego dirigirse al que les había dado la misión. Zordon, si alguno necesita refuerzos, informándoslo. Afirmativo, Clark, respondería Zordon desde el comunicador del casco. Ante esto el joven de Smallville haría una pequeña flexión para impulsarse, dando así un salto enorme para dirigirse al norte de la ciudad. Los 4 restantes seguirían lo acordado, dirigiéndose al este y oeste sin saber que desde las estrellas ya los estaban observando. Específicamente los observaba una hechicera que no se veía nada feliz por lo que ocurría. Maldición. Sabía que las monedas de poder aún se encontrarían en uso, pero no esperaba que los malditos las hubieran dejado en la tierra, exclamaría enfadada Rita. Esto cambiaba por completo sus planes a futuro, y la única manera que tenía de sacar esa ira que se acumulaba era alzando la voz al desafortunado que estuviera cerca, y por lástima ese desafortunado era Finster. Tú, quiero que el siguiente lote sea aún más poderoso. ¿Entendiste? Sí, mi majestad, pero tomarán un tiempo. Finster, al ver la expresión de Rita, sabía que sus siguientes palabras podrían causar la fractura de alguna parte suya que no sea fundamental en la creación de los patrulleros, así que las replanteo. Estarán listas para antes de que se dé cuenta mi gran líder.
Como si el piso estuviera resbaloso, Finster corrió hacia su taller y se puso a trabajar en cómo mejorar el poder de sus patrulleros como si su vida dependiera de ello, y en parte así era. Por su parte, Rita a través de su bastón se comunicaba con sus patrulleros de arcilla para darles una simple instrucción. Busquen a los guerreros de las monedas de poder y destruyanlos, fue lo que retumbó en las mentes de aquellos seres, empezando a ignorar a las personas a su alrededor para centrarse en la búsqueda. Aún no se le notificaría de golpear, pues Rita quería saber más de los nuevos elegidos. Volviendo a aquella ciudad, nos enfocamos en el interior del edificio que en su cima posee una representación de la Tierra. El Daily Planet ya se encontraba en sus asuntos antes de que la invasión comenzara, y de no haberlo hecho su jefe Terry White estaría regañando a un empleado nuevo por llegar tarde, pero en vez de eso ahora se encontraba atrincherado con los empleados de oficinas cercanas en el piso más alto del edificio. Los de los pisos inferiores se dieron cuenta más rápido y pudieron escapar, o al menos eso esperaba, pues no pudo revisar el sitio debido a que esas cosas no detenían su paso, así que ahora él se encontraba de frente a la puerta parcialmente bloqueada que dividía a sus empleados de aquellos seres y estaba dispuesto a pelear si hacía falta. Y a su lado se encontraba una de sus reporteras que se negó a dejarlo solo y esconderse como los demás. Sabía que nada que dijera la haría cambiar de opinión, pues Lois Lane se había hecho con esa fama. A pesar de que el silencio reinó por el lugar un tiempo, nadie estaba dispuesto a salir por la posibilidad de que los patrulleros aún estuvieran en el edificio, miedo que se volvió realidad cuando las puertas al fin empezaron a ser empujadas mientras los sonidos de las criaturas de arcilla se hacían sonar. Perry y Lois se tensaron al escuchar eso y únicamente armados con objetos de oficina estaban dispuestos a hacer frente a lo peor. Pero de un momento a otro los golpes cesaron y solo escucharon algo que solo podría definirse como globos con agua explotando, siendo seguido por el estruendo de la puerta abriéndose, y lo que vieron era algo que no esperaban. ¿Todos están bien? Habló lo que para Perry parecía un cosplay muy raro de rojo y con un casco que parecía simular un dinosaurio, y notó que en su mano traía una de esas cosas agarrada del cuello ya inconsciente. Sí, estamos bien, contestó el editor en jefe con cierta hostilidad en su voz al no saber de qué se trataba lo que tenía enfrente. Notó que al escuchar sus palabras el sujeto soltó un suspiro como si se relajara. Dios, qué bueno, ya me deshice de todos los monstruos del edificio, así que ¿está seguros? Hace un rato revisé y parece que el ejército ya fue notificado, por lo que a unas cuantas calles en dirección al supermercado están formando refugios. Se detuvo un segundo y volteó hacia la derecha como si escuchara algo que los presentes no podían. Los guiaría con gusto, pero aún tengo mucho que hacer. Después de decir eso desapareció en un borrón. Lois, reincorporándose de aquel extraño encuentro, animó a los demás a verificar si lo que escucharon era cierto. Así en grupo todos fueron piso a piso, notando como lo único que habitaba eran oficinas vacías y manchones de arcilla. Sin duda limpiar esto sería una pesadilla para los conserjes. Nos movemos hacia el oeste de la ciudad, donde Bruce y Zatanna corren por las calles acabando con cualquier patrullero que hubiera y ayudando a cualquiera que hubiera sufrido un accidente. En esto último el portador del poder del mastodonte ayudó bastante debido a unos conocimientos básicos de primeros auxilios, logrando ayudar a personas que habían sufrido cortadas profundas o quemaduras de primeros grados, mientras que la maga se limitaba a cubrirlo mientras su compañero ayudaba a estas personas. Gracias a la gran velocidad y agilidad que descubrieron con el paso de los minutos, ya habían cubierto casi por completo su parte de su ciudad que se les había encomendado, así que decidieron empezar a viajar por los tejados para tener una vista más amplia de lo que les faltaba. Zatanna por aquí, le diría Bruce señalando un autobús volcado en la calle, y desde esa distancia parecía haber gente adentro. Hay que revisar que esa gente se encuentre bien, respondería Zatanna, aunque Bruce notaba algo pensativo. Aún así ambos bajaron para acercarse. El dúo se acercó y Bruce se subió para ver por las ventanas, notando como la gente dentro se ponía a dar señas tratando de decir algo, y entre los gritos escuchó algo claro. Es una trampa. Pero ya era tarde y los patrulleros de arcilla hicieron acto de presencia. Con sus instintos primarios que parecían animales lograron llegar a la conclusión de que una trampa podría atraer a su presa, y ahora que habían caído en su carnada no perdieron el tiempo y usando el factor sorpresa se fueron en manada contra ellos. Ahora ambos estaban tumbados en el suelo y los monstruos de arcilla solo golpeaban tratando de que sus enemigos cayeran. Parecía ser el fin, pero a Zatanna se le ocurrió una idea. No podía hacer hechizos poderosos sin su varita, pero tal vez, solo tal vez, su conexión con la fuerza que mencionó Zordon podría ayudarla. Sin nada que perder alzó su mano como pudo entre todo el bulto de patrulleros y dijo en voz alta: Ratol Xealicra.
Tan pronto como dijo eso, una casi imperceptible onda de energía morada se esparció hasta varias manzanas a la redonda. Por un momento Zatanna pensó haber fracasado, pero entonces los seres artificiales empezaron a brillar y simplemente explotaron como si fueran burbujas, liberando a ambos de sus agarres. ¿Tú hiciste eso?, preguntó Bruce con cierta sorpresa. Empezaba a entender lo que dijo Zordon sobre ella. Aparentemente sí, dijo la pelinegra con cierta sorpresa en su voz. Parecía que su teoría resultó ser cierta, pero ya tendría tiempo para experimentar más. Con la amenaza neutralizada, Bruce abrió a la fuerza la puerta del bus y entre ambos empezaron a ayudar a bajar a la gente dentro. Así pasaban de uno en uno sin hacerles preguntas, hasta que cuando uno estaba siendo levantado por la chica de rosa decidió hacer un intento de coqueteo. «Hey nena, soy Scully y soy lindo». «Digo, tú eres linda», soltó aquel joven flacucho con una mirada que trataba de ser seductiva pero solo resultaba incómoda, acompañada con una sonrisa forzada. «Tú solo baja, Romeo», replicó Zatanna ante aquella insinuación, casi tirando al joven al suelo. Así la gente estaba a salvo y unos ruidos de patrullas se empezaron a escuchar a lo lejos, haciendo que los dos guerreros de colores se vieran entre sí. Ambos sabían que con todo el caos que se desató, unos tipos en trajes de colores no serían bien vistos, así que el dúo se dio a la fuga para seguir el patrullaje y después volver a reunirse con los demás como habían acordado. «Llámame», gritó aquel joven mientras los dos héroes corrían con velocidad casi sobrehumana. «¿Le diste tu número?», preguntó asombrado otra persona a su lado que a diferencia de él tenía un cuerpo más regordete. «Claro que sí, Bulk, estoy seguro que le gustó», respondió su amigo claramente mintiendo. Ahora pasamos al este de la gran metrópolis, en donde entre tejados veían dos figuras, una amarilla y otra azul. Ray le costaba seguirle el ritmo a Diana, ya que a diferencia de ella él no era tan atlético y le costaba acostumbrarse a la nueva velocidad que ahora poseía. Y tampoco ayudaba que cada vez que ella veía un grupo de patrulleros se lanzaba contra ellos sin siquiera avisarle. Se notaba que de todos ella era la más emocionada por esta situación, pero no todo eso era malo, pues gracias a esa gran emoción ya casi habían terminado con esa parte de la ciudad sin tanta dificultad y para alegría suya no se habían topado con el dichoso Goldar. Entonces mientras corrían escucharon un gran ruido y por encima suyo pasó un helicóptero de color verde grisáceo. «Lo tengo», exclamó Diana, lista para saltar hacia el objeto. No, espera, eso no es Territa, es un helicóptero del ejército. De seguro ya fueron alertados y vienen a rescatar civiles, o eso espero». «¿Tu ejército tiene aves?». «¿Qué? No, ¿acaso nunca viste un helicóptero?». «No, es mi primera vez en el mundo del hombre». «¿Mundo del hombre?». Ray solo tenía aún más dudas de su aliada. Primero daba a entender que nació de arcilla y ahora parecía no saber que era un helicóptero. «Bueno, así es como lo llama mi gente». «Me gustaría saber más de tu gente, en especial sobre…». La petición de Ray sería interrumpida por una gran explosión que él asumió que provendría de un tanque por el estruendo, pero era imposible por el poco tiempo que llevaba ocurriendo la invasión. «La plática tendrá que esperar, vamos». Así ambos fueron hacia aquella dirección, pero lo que encontraron fue algo completamente distinto. Un hombre que no aparentaba más de 45 se encontraba él solo peleando con varios patrulleros con una varita de mago. Mas no era esa varita lo que usaba, sino que escuchaban como decía palabras raras que traían consigo efectos a los monstruos, como lo era que sus cabezas se giraran haciendo que chocaran entre ellos por la confusión, u otros más directos que los hacían volar en miles de pedazos. «Un mago», exclamó Diana al verlo. «Nunca había visto uno, hay que ayudarlo», dijo para con ello agarrar el brazo de Ray para que ambos cayeran a donde se encontraba el señor. Y así tan rápido como llegaron se deshicieron de los pocos patrulleros de arcilla que aún quedaban, dejando al mago perplejo, pero cuando los dos se acercaron a él este rápido tomó una posición defensiva a pesar de que estando más cerca se podía ver su claro cansancio. «Señor, no se preocupe, no venimos a hacer daño», Ray explicaría, pero en ese mismo momento el mago cayó al suelo derrotado por el cansancio. «Señor. Espera, le buscaremos ayuda». «No. Tengo que encontrar a mi hija, ella fue a la escuela pero ya fui y no estaba, debo saber si está bien», repuso aquel hombre tratando inútilmente de levantarse, a lo que Diana se dispuso a agarrarlo y ponerlo en al lado de una pared cercana para que reposara mejor. «Díganos el nombre de su hija y nosotros la buscaremos», propuso la amazona para calmarlo. «Zatanna, ese es su nombre». Al decir eso los dos disfrazados se voltearon a ver. «¿Qué ocurre? ¿La han visto?».
Sí señor, ella está bien, iremos con ella para decirlo lo mismo. Pronunció Ray. Oh, qué alivio, yo no sabía qué pasaría si le ocurría algo. De pronto se empezaron a escuchar patrullas acercándose. Váyanse, no creo que a los oficiales los vean con buenos ojos, estaré bien. Ante las palabras del hombre, los dos corrieron hacia el tejado más cercano y ahí arriba vieron como el padre de Zatanna era ayudado por dos oficiales. Al saber que estaría a salvo, no había más que hacer ahí. Con la intervención del ejército creo que ya no nos necesitarán por aquí, deberíamos volver con los demás y decirle a Zatanna sobre su padre. Ray diría esto solo para ser interrumpidos por la voz de Zordon retumbando en sus cascos. Jóvenes, Clark los necesita, se está enfrentando a Goldar. ¿Que él está qué? Dijeron ambos al unísono. Minutos antes, volviendo a la base lunar, Rita seguía contemplando la Tierra solo para presenciar cómo su intento de invasión estaba siendo un rotundo fracaso gracias a la intervención de los Rangers, así que decidió no perder más tiempo y se comunicó con Goldar, el cual se encontraba teniendo su primer encuentro con el ejército de la Tierra. Goldar, obedéceme. ¿Qué pasó, reina repulsa? Preguntó Goldar, deteniendo su maratón de destrucción y con el cuello de un soldado siendo apretado por su mano. Las monedas de poder de alguna manera siguieron en la Tierra y han sido reclamadas por un grupo que está destruyendo a todos los patrulleros de masa. Quiero que los extermines ya. Por supuesto, dígame dónde se encuentran. Se dividieron por toda la ciudad, pero hay uno que decidió ir solo, el portador del poder del tiranosaurio. Ve por el primero. Exigiría Rita, dándole una imagen mental a Goldar de su ubicación. A sus órdenes. Respondería la bestia de dorado para luego sentir como el enlace psíquico concluía, volteando a ver al soldado que estaba ahorcando. Parece que es tu día de suerte. Dijo para luego lanzarlo al suelo dejándolo inconsciente. Goldar empezó a buscar a su nueva presa a gran velocidad, una incluso un poco mayor a la de los jóvenes de colores, y estaba especialmente emocionado por este, pues en el pasado intento de invasión fue el mismo portador de esa moneda de poder el que lo derrotó, y si bien sabía que las probabilidades de que fueran la misma persona eran nulas, aún así gozaría acabar con sus propias manos al guerrero que representara el espíritu del tiranosaurio. Mientras por su lado Clark se encontraba levantando un auto clásico de color verde que se había estrellado en la calle y no le permitía a un grupo de personas pasar. Cuando estas se fueron, Clark volvió a dejar el auto en el suelo y dio otro gran salto. Así, mientras estaba en el aire por un segundo, vio como todo se movía en cámara lenta y al voltear a su izquierda logró ver aquello de lo que les advirtió Zordon, pero ya era muy tarde y recibió una gran tacleada de Goldar. Eso lo hizo caer por varios techos de edificios hasta terminar impactando en el asfalto mientras Goldar aterrizaba frente suyo. Vaya, vaya que tenemos aquí. Dime, portador del tiranosaurio, ¿cómo obtuviste ese poder? Clark, sal de ahí. Repuso Zordon desde el comunicador del casco y Goldar era incapaz de escucharlo por suerte. Lo compré de segunda mano. ¿Y tú dónde obtuviste esa máscara tan fea? Respondió Clark semi-ignorando a Zordon. Parece que tenemos un comediante, veamos cuánto te dura el sentido del humor. De esta forma empezó a lanzar estocadas con su espada que el kryptoniano de Kansas apenas podía esquivar con su Glare Blaster. Rápidamente se empezó a notar la inexperiencia de Clark en el uso de armas blancas, pues de un golpe del arma de la bestia el Glare Blaster salió volando lejos del héroe de rojo y Goldar sin piedad dio un corte directo al torso. Parecía el fin para Clark, pero en vez de que Goldar escuchara el sonido de la carne siendo cortada, lo que escuchó fue un estridente sonido de metal rompiéndose y con sus propios ojos vio como aquella arma que le había dado tantas victorias, la que casi consideraba una parte de sí, su poderosa espada, ahora se rompía en pedazos al contacto, logrando únicamente cortar de forma ligera el traje. La bestia solo observaba con tristeza la mitad de su arma que aún seguía en sus manos. «¿Ey, estás bien?», preguntó Clark al notar como su enemigo solo miraba melancólico su arma destruida, y al escucharlo este volteó con una mirada asesina. «Tú. Te mataré», rugió Goldar guardando su arma para ir a puño limpio con el kryptoniano, soltando un derechazo que rozó por poco al héroe de rojo. Pero lo que no pudo evitar Clark fue el agarre a su cuello que hizo Goldar con la otra mano. De esta manera el soldado más fuerte de la hechicera se elevó un poco con sus alas para así estrellar al joven con el piso y empezó a arrastrarlo por todas las calles de la ciudad. A pesar de que él podía aguantar el arrastre que le estaban dando, empezó a sentir cómo se le empezaba a ir el aire, pues la bestia metía cada vez más presión en el agarre, casi tapándole el cuello. Nadie nunca había podido dañarlo de esa forma, pero como una vez dijo su padre, siempre hay una primera vez.
Así que mientras intentaba no desmayarse escuchaba la voz de Zordon. Clark, ya notifiqué al resto, solo resiste un poco más. Habló Zordon sin obtener respuesta al otro lado. La falta de aire era cada vez mayor y el chocar con todo auto que Goldar le pusiera enfrente no ayudaba. Clark intentaba zafarse hasta que en un momento se detuvieron y Goldar lo puso frente suyo mientras aún tenía el agarre sobre su cuello. Bien, eso es suficiente juego, hora de ver quién eres para así poder poner a todos los que conozcas en mi lista de pendientes. El soldado de dorado acercó su mano hacia el casco de su abatido rival hasta que se detuvo por notar algo raro en los lentes negros de la máscara. Clark, al oír eso último que dijo Goldar, no pudo evitar sentir una gran ira al pensar que iría tras sus conocidos, tras sus padres. Entonces empezó a sentir un gran calor en los ojos, como ese que es provocado por una fiebre, pero en este caso ese calor no se limita a irritar los ojos sino que fue más allá. Así el frente del casco se rompió mientras una ráfaga de energía roja como el carmesí salió de los ojos del joven, una que Goldar no pudo evitar siendo impulsado varios edificios de distancia, así que ahí solo quedó el chico arrodillándose en el piso mientras recuperaba el aliento, pero entonces escuchó la voz de sus compañeros. Clark, ¿estás bien?, preguntó Ray mientras se acercaba con los demás. Habían visto el rayo dispararse y estaban temiendo lo peor, pero parecía que él estaba bien a excepción de su casco roto y su dificultad para hablar. Déjame ayudarte, amigo, diría Zatanna ayudándolo a levantarse, ya parecía estar recuperando el aliento. Eso no lo detendrá por mucho, decía con una ligera dificultad el joven de Kansas. Zordon, ¿qué hacemos ahora? Deben retirarse. Goldar no puede ser combatido de forma directa aún con todos ustedes juntos, respondería Zordon. Estás loco. No podemos dejar a esa cosa en la ciudad, debe haber algo que podamos hacer, reclamó Bruce. Tal vez si usan los Zord, propondría Alpa al antiguo habitante de Eltar, el cual solo respondería a eso con una mirada pensativa. Tal vez pueda ser posible, ese impacto probablemente ha debilitado a Goldar lo suficiente para que puedan retenerlo con los Zords, pero si algo sale mal los transportaremos a la base sin quejas, ¿entendido? Los jóvenes solo asintieron ante eso. Bien, pero antes debemos llevarlos a otro sitio, la ciudad sería demolida si pelean ahí con sus Zords, solo acérquense lo suficiente para que podamos teletransportar a Goldar también, les diría Zordon. ¿Y cómo exactamente hacemos eso?, dudaría Bruce Wayne hasta que detrás de ellos se escuchó un gran grito de furia con una figura venir hacia ellos. Yo y mi Bogotá, cuando quieras, Zordon. Goldar se acercaba cada vez más al grupo con intenciones muy claras y justo cuando se acercó lo suficiente un gran resplandor de luz se los llevó a todos de ahí. Bastante lejos de la gran ciudad, en un lugar donde las rocas y la tierra abundaban más que el verde de las plantas, una gran luz se hacía ver y al irse dejó atrás a un grupo de 5 jóvenes vestidos de colores, los cuales al instante se dejaron caer al lado opuesto para evitar el ataque de su enemigo, el cual después de fallar vio a su alrededor notando el cambio de ubicación. Si creen que cambiar de terreno les garantiza la victoria, son más tontos de lo que creían. Rangers, los Zords han sido despertados, ya se dirigen a su ubicación. Notificó a los jóvenes mientras ellos trataban de lidiar con Goldar. Y tal como dijo, en 5 ubicaciones olvidadas por el tiempo, bestias gigantes de alguna clase de metal emergía, ya sea desde montañas o selvas, siendo imparables por su velocidad, casi parecían borrones, todo para ir al lugar que se les había comandado. Y los chicos junto al comandante Goldar los sintieron llegar, pues la tierra tembló por los movimientos de los 4 Zords que simulaban la figura de criaturas prehistóricas, pero no fue lo único, pues la tierra del área se levantó cuando llegaba el último que simulaba la figura de un pterodáctilo. Los presentes quedaron anonadados, los jóvenes por las grandes máquinas que presenciaban y Goldar porque le sorprendía que no solo habían dejado las monedas de poder en la tierra sino también a los Zords. ¿Y cómo controlamos a las...? Ray fue interrumpido por la luz que lo rodeó. Máquinas. Logró concluir su pregunta solo para ver que ya estaba dentro y supuso que sus compañeros también. Goldar seguía atónito ante lo que veía, pero él no era caracterizado por tener miedo, así que con otro grito fue ante los grandes titanes de metal solo para ser embestido rápidamente por la cabeza del Zord que representaba al tigre dientes de sable. Oigan, esto no es tan difícil, podría acostumbrarme más rápido a esto que a los trajes, dijo Diana mientras que a su extraña manera empezaba a dominar su Zord atacando a un Goldar que apenas se recuperaba del golpe.
Sus compañeros por otro lado también empezaban a entender cómo funcionaban los sorprendentemente intuitivos controles de las máquinas, así siendo Bruce el segundo en ya mover su Zord al ataque aplastando nuevamente a Goldar. En definitiva no estaba siendo el día del monstruo dorado. Y cuando se volvía a poner de pie parecía que el destino le gustaba repetir chistes, pues otra vez un pie de los Zords lo aplastó, siendo el de esta ocasión el de Tiranosaurio. Es como un videojuego clásico, casi parece que se nos da natural, dijo el joven de Kansas. Esto es increíble, es algo tan complejo pero tan accesible. ¿Qué genio hizo esto?, decía Ray asombrado mientras usaba su mesa de comando para empezar a controlar su Zord. ¿Te preguntarás qué estaba haciendo Zatanna con el suyo? Pues en el cielo podías ver cómo daba todo tipo de maniobras, mientras que dentro la chica no podía parar de sonreír por lo genial que era la vista. El mejor día de todos, gritaba mientras daba otra vuelta en el aire. Mientras tanto Rita observaba todo esto. Le había costado un poco volverlos a encontrar después de ese teletransporte, pero ahora hubiera deseado no hacerlo porque ahora su sangre hervía como nunca y en su cara tenía un gesto de molestia que haría hasta al soldado más recto echarse a correr. No podía seguir viendo esta humillación, así que tomó una decisión. Usaré la magia para volverlo gigante, más le vale ganar. Así alzó su bastón para empezar a susurrar algo que hizo que el círculo en el centro se volviera rojo y así sin más lo arrojó contra la tierra. El bastón voló en línea recta por el espacio hasta la superficie terrestre y de un momento a otro hacia un pequeño agujero por el cual pasó, un truco simple para ahorrar tiempo, y así mientras Goldar trataba de escapar de los Zords el bastón cayó frente suyo incrustándose en el suelo y sin dar tiempo a nada lanzó un rayo que cubrió a la bestia vestida de oro, el cual en un principio gritó del dolor pero luego empezó a reírse sabiendo lo que significaba. Así en frente de los Zords Goldar se volvió más y más grande hasta superar su tamaño por algunos cientos de metros. Bien, mi turno, pronunció con una gran sonrisa Goldar para empezar a arremeter contra los dinosaurios, los cuales aún así eran capaces de defenderse. ¿Cuál es el plan ahora?, preguntó Diana. Pero entonces todos escucharon la voz de Zordon. Orden directa: activar unión de los Zords. Y con esto dicho por parte de Zordon, los 4 Zords terrestres dejaron de obedecer las órdenes de sus pilotos y empezaron un proceso de unión mientras el Zord de Pterodáctilo distraía de Goldar. Así los Zords mostraron que eran aún más complejos de lo que parecían, mostrando cómo podían cambiar partes de su estructura para acoplarse exitosamente con las de los otros para así formar algo que se podría resumir en una clase de tanque, mientras que por dentro los pilotos parecían estar teniendo un viaje psicodélico, pues por lo poco que duró el proceso de unión parecía que todo a su alrededor se derretía en un color grisáceo metálico hasta que de un momento para otro todos estaban todos juntos en una mesa de comandos aún más grande con Clark en el centro. Pero que demo, trató de decir Clark hasta que el llamado de ayuda de su amiga lo interrumpió. Chicos, una ayuda por favor, pidió Zatanna, pues Goldar había agarrado una parte del ala izquierda y la sujetaba con fuerza. Entonces Bruce sin dudar presionó varios botones, pues notó que su parte parecía enfocada en las armas, y su suposición resultó ser cierta con un gran disparo a la mano de Goldar, siendo la afirmación, logrando así liberar a su amiga. No sé qué hiciste ahí, pero tú continúa, pronunció Clark volteando a ver a Bruce. Y si algún otro también tiene controles a las armas, úsenlos, los míos se encargan del movimiento. Así el gran tanque con una extraña temática prehistórica se abrió paso disparando sin cesar a su enemigo y con el dinosaurio volador sirviendo de respaldo para distraerlo. Con cada impacto a su armadura Goldar sentía aún más cómo ardía la herida que le hizo el rayo del kryptoniano en su pecho. Esto lo ponía en clara desventaja, pero él era todo un necio, así que se hizo paso entre impacto e impacto para darle la ilusión a los jóvenes de que no le estaban haciendo daño, pero esto solo lo perjudicaría, pues Zordon, al creer que Goldar resistía, le daría otra instrucción a los chicos. Es momento, han mostrado lo que valen, así que confío en ustedes. Clark, frente tuyo está la palanca para el modo Megazord, actívala. Y así tan pronto como lo dijo el guerrero de rojo presionó aquellas palancas y todo volvió a temblar alrededor de ellos. El gran tanque ahora flexionaba algunas partes de sí para volverlas un equivalente a brazos y empezó a elevarse y flexionarse para así finalmente tener una forma humanoide, pero aún faltaba un último detalle. El último Zord que faltaba, siendo el del pterodáctilo, empezó a acercarse a la unión para formar parte de ella, pero antes la cabeza de tiranosaurio se dobló y guardó en el torso para así revelar la cara del Megazord ahora completado.
Durante este proceso Goldar trataba de recuperar el aliento por el sobreesfuerzo al que se estaba enfrentando, pero antes de atacar una última sorpresa cayó del cielo con un rayo, una espada se incrustó en el suelo tal como lo hizo el bastón de Rita, el gran robot como si fuera por instinto en automático la tomó y ahora estaban completos. No me Goldar se esforzaba por hablar, no me impresionan de seguro ni saben usar esa cosa. Pero esa afirmación fue desmentida cuando aquel titán de acero empezó a moverse, los 5 chicos rápidamente entendían cuál parte les tocaba controlar y aunque les costaba sincronizarse no planeaban rendirse. Eso equipo, paso a paso lo estamos logrando. Bruce, tu mano es la que tiene la espada, prepárate para atacar. Diana, la tuya está libre así que enfócate en la defensa. Zatanna y Ray sigan avanzando, yo me enfocaré en los esquives. Ordenaba Clark. Él nunca se imaginó a sí mismo liderando ni siquiera una excursión, pero situaciones como estas son las que nos hace despertar lados que no sabíamos que teníamos y en este momento se podía ver a través de su máscara rota que en sus ojos se había despertado una gran determinación cimentada por un ligero tono rojo en sus pupilas. Así, a pesar de que los golpes de Goldar aún se sentían demoledores y hacían temblar todo el interior del centro de comandos, el gran Megazord no se quedaría sin hacer más, así que en movimientos algo bruscos logró atinar varios cortes al torso de la bestia dorada haciendo que diera gruñidos de dolor. Se podía notar como mientras la unión de Thors no hacía más que volverse más rápida y fuerte, Goldar solo se debilitaba aún más de lo que ya estaba. Así fue como Diana vio la oportunidad de oro que estaban esperando. Toma esto, gritó la amazona tomando por sorpresa a todos y jalando una palanca hizo que el brazo izquierdo de la máquina diera un golpe directo en el costado haciéndolo retroceder. Goldar solo retrocedía mientras un poco de su sangre morada corría por su labio inferior, aunque él no lo quisiera admitir estaba derrotado y si seguía la pelea sería su fin. Entonces sintió como la magia de su ama Rita lo cubría para traerlo de vuelta a la base lunar, así que antes de retirarse dio unas palabras a los jóvenes. Esto no ha terminado, cuando vuelva se arrepentirán de haber nacido. Se arrepentirán de todo. Y así se fue en un destello dejando a la gran máquina sola en aquella zona inhabitada. Se acabó, dijo Clark dando pie a que todos dieran el mayor suspiro de alivio que hubieran dado en sus vidas. Casi parecía que todos habían contenido el aliento desde que fueron teletransportados hasta ahora. Zordon también compartía aquel sentimiento de calma tras aquella ola de emociones, igual que Appa, que agradecía no tener un corazón orgánico pues ya le habrían dado al menos 20 paros cardíacos. Así, a través de la compuerta trasera que tenía el Megazord, los 5 miembros de este curioso nuevo equipo pudieron salir para descansar en los hombros del Mecha y así quitarse sus cascos para sentir el viento fresco del atardecer que daba antesala a una noche fría. Dios mío, eso fue asombroso. Nosotros pateamos el trasero de Aliens, luego vencimos a ese mono raro y tenemos robots Y. Ray sintió como todos los nervios y estrés que se había aguantado decidieron irse a su estómago. Permítanme un segundo. Así, en la mejor posición que pudo tomar, sacó de su estómago lo poco que había comido ese día. Déjalo salir, decía Bruce, que estaba al lado suyo mientras le daba ligeras palmadas. Mientras tanto, Clark, a diferencia de sus compañeros que disfrutaban la vista, él solo observaba su casco con el lente negro completamente destruido. Aquella visión calorífica no era algo nuevo, la había descubierto un día cuando sin querer le disparó a unas latas, pero nunca había sido así de poderosa. ¿Acaso sería algún efecto secundario de estos nuevos poderes? El joven de Smallville no pudo seguir mucho tiempo absorto en sus pensamientos, pues la voz de Zordon resonó en el eco de sus cascos. ¿Listos para volver, chicos? Sí, Zordon, estamos listos, respondió Clark, para que después todos fueran teletransportados a través de aquellos rayos de colores que los habían traído aquí en primer lugar.